buen amigo internacionalista Sadio Garavini. Sadio, un placer tenerte acá. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, muy buena, Pedro. Muy buenos y buenas noches a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Bueno, Sadio, tenemos el mundo convulsionado. Me llama la atención la situación de los Estados Unidos, donde están demandando al expresidente Donald J. Trump y hoy también surge la posibilidad de que demanden a Joe Biden, presidente actual de los Estados Unidos, y por todo el caso que tienen con el hijo que es bastante engorroso. Esto va a afectar a ese país que, bueno, que está pasando entre problemas económicos, de inflación, de crecimiento económico, de una población que está un poco atormentada también con todo lo que ha pasado post-COVID y lo que viene y todo lo que ha sido el cambio climático. Yo veo que los Estados Unidos está pasando por muchos problemas. Mira, todo el mundo está en problemas, pero tocando los Estados Unidos en particular, hay una gran polarización. Ambos casos no van a llegar a ningún lado. Hola. O sea, lo de Joe Biden es un juego de Kevin McCarthy para contrabalancear todas las acusaciones que tiene Trump y los procesos. Y por lo tanto, desde el punto de vista político, al tener las dos cámaras, están una en manos de los demócratas y el otro en manos de los republicanos, no van a llegar a nada en ese sentido. Lo que sí hay es una gran polarización y eso crea serios problemas. Lo que eran los Estados Unidos de hace 20 o 15 o 20 años, o menos todavía, en la cual la política exterior, por ejemplo, era bipartidista. Ahora el Partido Republicano, por lo menos el sector de Trump, que es el mayoritario en la actualidad, está alejado de las posiciones de Biden en materia de política exterior. Y esto crea serios problemas. Lo que tú tocabas desde el punto de vista económico es curioso. Si tú ves los índices, hoy escuché una entrevista que le hacían al premio Nobel Paul Krugman, y él decía, mire, todos los índices de los Estados Unidos en materia económica son positivos. Hay un crecimiento económico, la inflación está bajando, comparado con el resto del mundo en este momento, hasta con China, que tiene problemas serios, está en buenas condiciones. La inflación bajando, pero subjetivamente se le pregunta a los norteamericanos cómo está la economía y dicen que está mal. Y ahí es un problema de carácter de percepciones y el enfrentamiento polarizante que hay entre el sector republicano de Trump en particular y el gobierno y los demócratas crea buena parte de ese ambiente, ¿no? Ahora, el mundo, como decía, estamos viviendo una época de cambio epocal. O sea, hay algunos momentos en la historia donde se siente que el ritmo de la historia se incrementa. Y estamos viviendo eso. Se acabó la época, el momento que fue breve del unipolarismo norteamericano, que fue después de la caída del muro de Berlín y de la caída de la Unión Soviética, la desintegración, y hasta el 2010, 2012, donde lo quieras poner, había ese momento unipolar. De ese momento en adelante estamos viendo de nuevo un sistema multipolar. No es solamente el crecimiento de China como segunda potencia económica, sino la India, por ejemplo. La India ha crecido desde el punto de vista económico y demográficamente. Tú sabes que este año la India ha superado a China como país de mayor población del mundo. Ha llevado en estos días a la Luna en una de sus, o sea, capacidad tecnológica y crecimiento económico más rápido que el de China. Tenemos además hindúes impresionantes. Si tú te vas viendo desde el punto de vista de la capacidad de los hindúes en términos de preparación, es increíble cuántos CEO de las grandes compañías son de origen hindú. Tenemos el primer ministro británico de origen hindú, la vicepresidenta de los Estados Unidos hindú.
el decano de la facultad de la Business School de Harvard es hindú. Y así, si pones el presidente del Banco Mundial, es norteamericano de origen hindú. O sea, ¿qué tenemos? Si tú ves, mi hija que estaba en la Harvard Business School, se graduó este mayo. Felicitaciones. El grupo de hindúes que estaban dentro de Harvard era la mayoritario. Entonces, de los extranjeros, lógicamente, no comparable con los americanos. Pero esto está creando una situación, la India se anticipa que va a ser la tercera economía del mundo antes del 2030. Sí. O sea que va a superar a otros. Todo eso está cambiando el sistema. Interesante ese tema de la India. Por cierto, mi hija se graduó en UPenn y el que dio el discurso, eso fue hace unos años, fue Joe Biden. Y él habló malísimo de los chinos y 80% de los estudiantes eran de la China. Sí. Esto está diciendo que, bueno, que es la segunda potencia mundial. Claro. Y ahí introdujo el tema de Venezuela con esta visita a China, que están buscando presionar a Estados Unidos, quíteme las sanciones, si no yo me vengo para este lado del hemisferio. Estamos lejos y no hablamos chino. Y son millones, tienen sus problemas. Y Estados Unidos lo tenemos al lado y necesita nuestro petróleo. Sí. Claro, pero desgraciadamente desde hace ya un tiempo hay una muy mala relación, obviamente, con los Estados Unidos y desde el punto de vista económico. Ideológico. De todo tipo. Mira, se ha conformado, con esta intervención de Rusia en Ucrania, es una de las... Sí. Estamos hablando de una potencia nuclear, miembro del Consejo de las Naciones Unidas de Seguridad, fundador de las Naciones Unidas, que rompe una de las reglas fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, que es no está permitida la utilización de la fuerza militar para modificar fronteras reconocidas internacionalmente. Y eso, pero esto ha creado una situación en la cual hubo una condena mayoritaria en la ONU por la intervención rusa, pero desde el punto de vista del sur global, tú ves los efectos que ha habido en lo siguiente. Primero, se ha fortalecido Occidente, sus alianzas, las alianzas occidentales se han fortalecido. La OTAN estaba de capa caída, ahora entró Suecia, va a entrar Suecia, entra Finlandia, aumenta el gasto militar en Alemania, aumenta el gasto militar en Japón, que Estados Unidos siempre lo había pedido durante todos estos años y no se había hecho. Y no tiene restricciones después de la Segunda Guerra Mundial de que Japón aumente eso. Bueno, precisamente se está rompiendo otra de las reglas de la post-Segunda Guerra Mundial. Y Bretton Woods y todo eso. Claro, todo eso ahora, los Estados Unidos están fomentando el aumento de la armamentista. Porque le compran del Japón, no solo por eso, sino que conforma la alianza anti-China. O sea, tienes ahora con Australia, Japón, Sur Corea y Nueva Zelanda, se está formando una alianza. Y a esta agrégale la India, que es muy interesante. Aliada de los Estados Unidos. Pero con cuidado. O sea, ella es básicamente no alineada, está regresando al mundo, se llama el no alineamiento pragmático activo, en el cual en el sur global, aun cuando condenan en la ONU a Rusia, pero sus intereses, la India, por ejemplo, le compra petróleo barato, porque como por las sanciones, evidentemente Rusia tiene que vender el petróleo a descuento y la India se lo está comprando. Le está comprando armas. O sea, intereses. Pero tú me estás describiendo un escenario de una tercera guerra mundial solapada, no llegamos callada, a eso, pero Estados Unidos nos necesita entonces por nuestro petróleo y se está jugando con eso. Mira que aumentamos la producción, estamos ya de sexto exportador de petróleo de los Estados Unidos. Que eso, yendo entre líneas. Eso es un factor positivo en el cual los intereses racionales deberían ir por ese camino. Pero recuerda que en política no siempre la racionalidad funciona. Tú sabes que la Primera Guerra Mundial, ¿quién comerciaba más y tenía mejores intereses antes de la Primera Guerra Mundial? Era entre Inglaterra y Alemania. El mayor comercio, la mayor fomento era Inglaterra y Alemania. No había ningún interés desde el punto de vista estrictamente económico, todo lo contrario. Y lo mismo
en la Primera Guerra Mundial lo que se rompieron los imperios, ¿verdad? En la Austria-Hungría se transformaron todo en pequeños paisitos, Checoslovaquia, pero el imperio era un imperio económicamente que tenía sentido, no tenía barreras aduanales, todo funcionaba relativamente bien. Al romper el imperio después de la Primera Guerra Mundial por razones nacionalistas, etcétera, la situación económica de todos esos países cayó. Entonces, lo que tú dices, mira, sí, eso entra dentro, yo creo que hay una negociación entre Estados Unidos y Venezuela, pero que implica no solo el tema de interés económico, sino también los Estados Unidos tienen obviamente intereses políticos en el sentido está todo metido en la misma de las elecciones. Fíjate, hay alguna gente que piensa, no, los Estados Unidos por el interés económico van a suspender las no es tan sanciones. Fácil. No le conviene a Biden porque recuérdate que si hay un punto que es bipartidista en la política norteamericana, recuerda la declaración que hubo hace poco de 20 senadores, en los cuales estaban los grandes, de tanto el presidente de la Comisión de Política Exterior de New Jersey, se me escapa el nombre ahorita, y del lado republicano, toda la fuerza del Comité de Relaciones Exteriores, todos firmaron un comunicado conjunto de que los Estados Unidos no deben soltar la presión sobre Te tengo una pregunta. La negociación del presidente de Venezuela dice, quítame las sanciones, te doy elecciones libres, el que le interesa que entonces gane el contrincante o no, si me quitas las sanciones para dárselo al otro. Es una negociación un poco complicada, ¿no? Es que es muy complicada, porque no es solo entre Estados Unidos y en términos de intereses, sino también qué garantías va a tener el liderazgo del régimen al encontrarse en la posibilidad de perder el poder. Claro. Ahí entramos dentro de otro tipo. Hay negociaciones de fondo. ¿Cómo puede pensar el cogollo del régimen en dejar el poder si tiene 15 millones de dólares en la cabeza y sale de Venezuela, lo ponen preso? Me explico, o sea, y todos ellos, sí. 10 millones, 5 millones. Sí. Entonces, tiene que haber una negociación. Ajedrez de 3 dimensiones, claro, pasa por muchas cosas y se ve que tendrán que negociar muchas cosas para la salida o poder convivir. No es tan fácil, no es tan fácil llegar Tiene que haber, por ejemplo, garantías no solamente personales, sino institucionales. ¿Quién va a ser el fiscal general de la transición? ¿Cómo va a ser la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo va a ser el ministro de Defensa? Hay niveles pero también te digo que hemos tenido situaciones internacionales mucho más complicadas de estas, como resolver el problema que tú lo mencionabas, la Segunda Guerra Mundial. Hubo un Bretton Woods, ganaron, perdieron, esto es lo que son las reglas y el mundo sobrevivió. Han habido en países, Argentina, en miles de situaciones. Y Venezuela dio un ejemplo una vez con ese pacto de punto fijo que después lo usaron en la pacto de la Moncloa para resolver también todo lo que fueron las guerras en Centroamérica, que hemos sido ejemplos. Yo creo que podemos asumir eso como un ejemplo y seguir adelante. Dime tú que eres el experto. No, hay posibilidades. Todo es, fíjate, tú tocaste América Central hace 30 años, era llena de guerras civiles. Polvorín. Y centenares de miles de muertos. Yo fui embajador en Guatemala y viví el proceso de paz de 6 años que se negoció entre la guerrilla y el gobierno con la presencia del grupo de amigos. Venezuela formaba parte. Y qué difícil era. Había decenas, te repito, 250,000 muertos hubo en un país de apenas de 11 millones de habitantes. Me interesa el tema. Guatemala ahorita tiene problemas políticos con el candidato. Tiene unas diferencias sociales muy fuertes, ese país. Y hay mucha gente de Guatemala que ha invertido en Venezuela. Y nos quieren y nos tienen cariño y siempre han estado pendientes de nosotros. Sí. Guatemala quizás pueda sufrir un proceso de transformación política, social, como lo que vivimos nosotros.
Mira, cada país tiene su historia. En Guatemala es lo que tú decías, hay un sector bastante marginal o marginalizado que es el sector indígena, que es, pero está dividido. Hay varias tribus que no se quieren entre ellas y eso ha favorecido el mantenimiento del actual sistema, que es un sistema democrático, pero mucha gente del sector indígena no vota. Y eso, ¿qué puede suceder el día que voten todos? Bueno, esa es buena pregunta. Ya veremos, pero lo que sí es cierto, en este momento ganó por primera vez en muchos años un candidato que es el hijo de Juan José Arévalo, el presidente democrático de los años 40 en Guatemala, que está en una posición de anticorrupción. Se habla mucho en los últimos años, Guatemala ha estado básicamente controlada por un pacto en el cual incluye a militares, a empresarios y políticos. Se le llama el pacto de los corruptos. Yo, sin entrar en definir que sea un pacto de los corruptos, lo que sí quiero decir que siempre ha sido un sector hegemónico en la Guatemala en los últimos años. Y eso, por primera vez, es un candidato que va en contra de hegemonía. Hegemonía, lo cual va a crear problemas. Bueno, se me acabó el tiempo, Sayo. Siempre un placer hablar y aprender contigo. Así que te invito siempre que puedas. Es difícil conseguirte, pero vienes hasta acá y te lo agradezco mucho que hayas estado en el estudio. No, imagínate. Bueno, un saludo a todos los que nos han escuchado. Muchísimas gracias. Era Sadio Garavini, internacionalista, 6:44 y vamos a escuchar este tema. Es de 007 y es la gran Carly Simon con Nobody Does It Better.